Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: Me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Siempre se ha dicho que el apóstol San Juan es el evangelista más profundo, el teólogo que vuela más alto, como un águila. De hecho, así se le representa en la iconografía de los evangelistas, porque tiene una mirada tan penetrante hacia la divinidad de Cristo y hacia su humanidad perfecta. Hoy el Señor sigue despidiéndose de sus discípulos y les pide que no se turben, que no se entristezcan, que no se inquieten, porque deben mantener la confianza, deben alegrarse incluso de que el Padre, de que Jesucristo suba, ascienda hacia el Padre. Y Él les quiere hacer participar de su alegría. Les dice: alégrense conmigo, yo vuelvo al Padre, porque el Padre es mayor que yo, es más grande que yo. ¿Qué significa esto en primer lugar? Por supuesto que el Hijo en cuanto hombre es menor que el Padre, porque la humanidad siempre será menor a la divinidad. Pero el Hijo es persona. Cuando habla el Hijo, soy, está hablando una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí está el misterio profundo de la Santísima Trinidad, que por cierto, con nuestra mente humana no podemos entender, ni siquiera los ángeles pueden entender, porque es el misterio más profundo de Dios, que Dios es uno solo, pero tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando el Hijo dice: el Padre es mayor que yo, es porque es mayor que el Hijo. Eso no significa que haya un Dios que es más Dios que otro, porque hay que salvar, obviamente, la unidad en Dios. Es una sola esencia en Dios, una sola naturaleza, un solo Dios. Por lo tanto, no puede haber uno más grande que otro, porque ya no sería uno, sino serían dos o tres. Es el mismo Dios, en esencia. Pero ¿cómo entonces se entiende que Jesús diga: el Padre es más grande que yo? Porque son personas distintas. Y en la Santísima Trinidad hay una jerarquía. El Padre es el primero. Del Padre procede el Hijo. Todo lo que el Hijo es en cuanto persona divina, lo ha recibido del Padre. Y Él lo dice muchas veces en el Evangelio: yo no hablo nada de mi propia cuenta, lo que yo les transmito a ustedes es lo que el Padre me ha comunicado. Y yo no hago nada por mi cuenta, sino que yo hago la voluntad de mi Padre. En otro momento Él dice: Padre, aparta de mí este cáliz de dolor, en la víspera de su muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por supuesto que está en primer lugar reconociéndose la voluntad humana, que es más fácil de entender. En mi voluntad humana yo no quiero hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Muy bien, y todos debemos decir lo mismo. Por eso rezamos el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero el misterio profundo aquí es que también Jesús, como Hijo divino, quiere hacer la voluntad de su Padre. Quiere hacer la voluntad de su Padre, y lo repite más adelante: porque yo amo al Padre. El Padre es más grande que yo. Y eso no menoscaba al Hijo. Tiene más jerarquía que el Hijo.
Así como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es el amor entre el Padre y el Hijo. Y eso no lo hace ser una persona menos divina que el Hijo y el Padre, o menos importante, cada uno en su lugar. Por eso es tan bonito meditar en la Santísima Trinidad para entender justamente la problemática que tenemos hoy de crisis de humanidad. Si el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces es porque debemos ser como Dios. Y en Dios hay jerarquía, y no hay problema con que haya jerarquía. ¿Cuál es el problema con reconocer que en una familia el papá es el jefe de la familia, que el esposo es la cabeza de la esposa? ¿Cuál es el problema? Si hay una jerarquía, y eso no es para que el esposo domine a la esposa y abuse de ella, sino todo lo contrario, es para servirla, es para amarla, es para sacrificarse, es para dar su vida por ella. Por eso entonces, en este tiempo en que hay una negación tan profunda a la autoridad, los hijos, por la educación que les estamos dando, no reconocen la autoridad de los padres, los alumnos no reconocen la autoridad de sus maestros, los súbditos de un Estado no reconocen y no respetan la autoridad de sus gobernantes y de sus legisladores, etc. Bueno, muchas veces porque dejamos mucho que desear, todos aquellos que tenemos autoridad, pero también porque justamente no hemos sido buenos hijos. ¿Cómo voy a ser un buen padre si antes no he sido un buen hijo y no he reconocido la autoridad de mi padre, la autoridad de mi jefe, la autoridad del sacerdote, de mi guía espiritual, la autoridad del gobernante, del carabinero, de todo aquel que legítimamente está investido de una autoridad? Toda autoridad viene de Dios. Recemos entonces para que en este tiempo en que se le ha dado una autoridad mayor a algunas personas de nuestro país, Chile, para elaborar una carta magna que le dé como un patrón de vida, ¿no es cierto?, como una guía, como una brújula, para que el pueblo sepa hacia dónde caminar. Recemos para que ellos tengan una verdadera autoridad. Y la verdadera autoridad se da cuando se reconoce, como Jesús hace, que la última autoridad la tiene Dios Padre. El Hijo es el camino que lleva al Padre, pero no es el Padre, no es la meta. La meta entonces es amar y adorar a Dios Padre a través de Jesucristo, su Hijo, que es tan Dios como Padre, en el amor del Espíritu Santo, que es tan Dios como el Padre y el Hijo. Y todos nosotros también tendremos mucho más alegría si comenzamos nuevamente a respetar la autoridad del papá, la autoridad del padre y también la autoridad de la madre, por supuesto, pero sin menoscabo de la importancia que tienen, ¿no es cierto?, los hijos, los jóvenes, los niños, respetando también que ellos tienen su autonomía, sus derechos, no pasarlos a llevar, no ser tan sobreprotectores por un lado, pero tampoco tratando de dominarlos, de menoscabarlos, de no dejar que crezcan, de no darles confianza, ¿no es cierto? Bueno, el problema hoy es la autoridad. Miremos a Jesús y Él nos indicará cómo debe ser el respeto y la vivencia profunda de la autoridad. No hay autoridad verdadera si no es para servir, para entregarse por aquellos que han sido puestos a nuestro cargo y que debemos amar por sobre todas las cosas. Como el Padre ama al Hijo y como el Hijo ama al Padre, y de ese amor brota el Espíritu Santo, amor entre el Padre y el Hijo.